Aquí comienza el programa Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí al programa Trabajadores que hacemos cada semana a través de nuestras plataformas de redes sociales. Hoy día vamos a conversar de temas bastante importantes que se han dado a conocer en la semana y por supuesto estamos en la víspera de lo que va a ocurrir con la instalación de la Convención Constituyente el día domingo 4 de julio. Comienza a escribirse esta nueva historia que comenzó, recordemos, con el estallido social del 18 de octubre del año 2019 y que fue el reventón que estábamos esperando hace mucho tiempo por las necesidades que tiene nuestro pueblo. Como cada semana estamos junto a José Ortiz, dirigente sindical, presidente y dirigente de la Confederación de Trabajadores Públicos y Privados, y también con José Guzmán, dirigente de esta misma confederación y también representante de los trabajadores de Nestlé, a quien le agradecemos estar junto a nosotros esta jornada. ¿Cómo está José Ortiz? ¿Cómo está José Guzmán? Buen día. Gusto de saludarlos. Bueno, vamos a partir por los temas de esta semana. Finalmente el Senado aprobó un salario mínimo bastante atrasado, José Ortiz, ¿no? Sí, mira, y aprobó el mismo salario mínimo que había presentado al comienzo, de 337.000 pesos. Mira, yo vuelvo a repetir algo que he señalado en otras ocasiones, digamos. Estamos peor que los esclavos. Al menos los esclavos, el esclavista estaba obligado a tenerle casa, comida y alimentación hacia esos trabajadores que estaban esclavizados. Porque si no, el capitalista perdía su capital, que eran los esclavos. Ahora no estamos ni siquiera en esa etapa, digamos. Hoy día el sueldo que acaban de aprobar está bajo la línea de sobrevivencia. O sea, ni siquiera nos están pagando para sobrevivir. Entonces esto es terrible lo que este país no logra entender. ¿Por qué los chilenos se rebelaron el 18 de octubre y siguen con la misma costumbre? No escuchan lo que fue la voz de los ciudadanos en octubre y ahora en mayo, digamos, donde claramente el pueblo expresó su malestar con el actual sistema político y con las actuales élites que tienen y controlan el poder en Chile. Y siguen entregando un salario mínimo que no alcanza para llegar hasta fin de mes. Y la gente tiene que endeudarse para poder seguir sobreviviendo y echar mano a sus recursos, como ha sido el tener que echar mano al 10% de los fondos de pensiones que tenían ahorrado ellos para poder salir de todos los meses vivos, digamos, y sobreviviendo. De verdad que no se entiende, por mucho que nos digan de que el IFE le ha costado al país mucha plata. Y aquí está que el sueldo mensual de los trabajadores va a seguir después que termine la pandemia. Entonces, los problemas de los trabajadores van a seguir y no se quieren escuchar. Yo ahí entiendo la razón de lo que está aconteciendo porque, dicho derechamente, nosotros los dirigentes sindicales, el movimiento sindical, tiene una gran responsabilidad en lo que está aconteciendo por su dispersión, por su división, por la falta de empatía que el movimiento sindical, el llamado movimiento sindical,
ha tenido con el pueblo, digamos, porque claro, tenemos 4 centrales sindicales, pero cada una tirando para un lado, para otro, digamos, y peleados unos con otros, algunos más peleados que otros, pero el tema es que la división sindical ha permitido que el Parlamento, que el gobierno haga y lo que se le dé la gana y que no hayan aprobado nuevamente un sueldo mínimo que es miserable, es miserable. Exacto. Y además que en el marco de esta crisis económica y esta crisis sanitaria que estamos viviendo, los trabajadores han visto disminuido su beneficio o sus logros, sus derechos. No es solamente en el caso de Chile, sino que también nosotros tuvimos oportunidad de escuchar hace algunos meses en un encuentro sindical convocado precisamente por la Central Autónoma de Trabajadores de que la pérdida de derechos y de garantías por parte de los trabajadores se estaba dando en diferentes latitudes, incluyendo países de Europa. Sin embargo, en nuestro país, el tema de la salacuna, por ejemplo, para las mujeres trabajadoras, era un derecho que estaba absolutamente ganado. ¿Qué es lo que ha pasado, José Guzmán, en el caso de este tipo de beneficios, de derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en el último tiempo en nuestro país? Hola, buen día. Buen día. Bueno, la verdad es que ha sido complejo para todas las trabajadoras que están criando hijos en edad de salacuna, producto de que por el asunto sanitario las salacunas no pudieron seguir funcionando. Las empresas se negaban en algunos casos, por ejemplo, la empresa Fruna se negaba a que las mamás no fueran al trabajo. Fue una pelea complicada, producto de que se les descubrió después que tenían una salacuna media clandestina, que sancionaron a la empresa. En fin, la ley en realidad pone como obligación la salacuna para las empresas que tienen cierta cantidad de mamás con guagua o hijos menores, pero la pone como una opción que tengan una salacuna en la empresa cuando debería ser obligatorio. En el caso de la empresa Nestlé Maipú, nosotros tenemos por más de 40 años una salacuna al interior de la fábrica de Nestlé en Maipú. Y el año pasado, en plena pandemia, bueno, no estaba funcionando la salacuna, se les pagaba a las mamás para que fueran a trabajar una asignación para que alguien les cuide la guagua. Y en octubre del año pasado, la empresa acordó con un par de sindicatos que esa salacuna, después de que termine la pandemia, no iba a seguir funcionando, lo cual consideramos que es una aberración, producto de que en Nestlé Maipú trabajan cerca de 1.800 personas y más de la mitad son mujeres, y mujeres jóvenes que están en edad de ser mamá. Tener hijos, pueden ser madres. Exacto. Entonces, claro, les van a pagar una asignación, les dicen, bueno, le pagamos un equivalente a lo que cobre la salacuna más cara, pero eso no se condice con el derecho que tenemos, yo no lo doy por perdido todavía, de que la mamá llega, pasa el bus a buscarla, sube con su hijo, llega a la fábrica, camina a la salacuna, entrega su guagua y se va a la planta a trabajar, ahí mismo dentro del recinto. Hoy día, en la práctica que están haciendo, les pagan una asignación, como decía, a las mamás, que es buena, pero la mamá tiene que dejar su guagua en otro lado y de ahí venirse a trabajar, lo que significa una incomodidad tremenda, tener que andar con todo lo que significa las ropitas, las cosas de comer, si es que toman mamadera, en fin. Entonces, es un retroceso muy grande, digamos, que se ha producido principalmente, bueno, en general para todas las mamás que están criando hijos en edad de salacuna o jardín infantil, pero para las compañeras de acá de Nestlé es una aberración lo que se ha acordado, producto de que es un derecho que tenemos, como repito, por más de 40 años. Por más de 40 años, yo les puedo decir, mi hija tiene 32 años, y disculpen que sea personal, y mi hija fue a esa salacuna.
Entonces, es muy doloroso, pero así está la situación. Hoy día, ¿cómo Nestlé tiene una habilidad para ir golpeando la espalda de los dirigentes y para que accedan a ese tipo de peticiones? Es una Eso es, situación. Raúl, mira, Sí, ahí hay una doble situación, porque por un lado le quitan un derecho. se nos pegó José Ortiz, José Guzmán. En ese, vamos a esperar que se pueda recuperar la conexión de José Ortiz. José, ahí ahora se estamos. recuperó. Sí, tenemos un maldito problema con estas compañías telefónicas que tienen monopolio, oligopolio a esta altura, que dan muy mal el servicio de Internet, digamos, y se va la voz, digamos. No, yo decía que tenemos dos problemas con esta actitud de la empresa Nestlé, la multinacional Nestlé. La empresa multinacional Nestlé, al quitar este beneficio, lo que ha hecho es aumentarle la jornada de trabajo a esas trabajadoras. Porque ahora la trabajadora tiene que salir más temprano de su casa para ir a dejar a su hijo a la sala cuna y después irse al trabajo. Y en la tarde, después que sale de su empleo, tiene que ir a buscar a sus niños y irse a su casa, digamos. O sea, le han aumentado la jornada laboral. Ahora, aquí llama mucho la atención y desgraciadamente hemos sufrido un retroceso también en el nivel de conciencia de los dirigentes sindicales, que por ser amigos de los gerentes, por tener prebendas personales, venden los derechos de los trabajadores, total, que ellos están todos viejos, entonces no van a tener hijos. O sea, sin pensar que la mayoría de la juventud que está comenzando a laborar en estas empresas multinacionales van a ver afectado un derecho que era un derecho sagrado. O sea, lo que la norma estableció siempre era que las empresas tenían que tenerse a las cunas. Y los neoliberales han ido poco a poco deformando el beneficio que tiene una cantidad de años inmensa en la legislación chilena para convertirlo simplemente en dinero. Claro, la gente necesita dinero, pero los niños necesitan también cariño, atención, eh, enfermarse menos, ir a trabajar, necesita estar más tiempo con su hijo y no menos, como es lo que acontece al perder este beneficio. Hay muchas cosas que tenemos que recuperar en el futuro. Lo primero es recuperar la conciencia del movimiento sindical, o más bien construir un movimiento sindical con conciencia para superar todas estas estupideces que logran aceptar los dirigentes sindicales que no tienen un sentido de clase, que no tienen una responsabilidad, que creen que este es un negocio y no una labor que tenemos que realizar los dirigentes sindicales en pos de defender lo que tenemos obtenido por años de lucha y conquistar nuevos derechos, digamos, y no al revés, de estar entregando derechos para quedar en peores condiciones. pero es tan así esta situación con dirigentes sindicales que no están avanzando para el lado de los trabajadores y están atornillando al revés, digamos, en términos bien chilenos, ¿no? Bueno, si me permite, yo te iba a extender un poco más algunos otros temas, digamos, respecto de Nestlé. La última negociación con Nestlé fue el 2018, por 3 años, ¿ya? Y desde 2018 hasta la fecha, Nestlé instaló una planta nueva que le costó $120 millones allá en la ciudad de Teno, la séptima región, que es una planta de purina para comida de mascota. Uh-huh. Enseguida, en ese mismo periodo de 3 años, se compró a la empresa Terra Fértil, que es una empresa ecuatoriana del tema de semillas, frutos secos y Nature Herbs, que se llama, digamos, el saludable. Y enseguida se compró, dentro del mismo periodo, una empresa de chocolate fino, que es Lafette. Y
ahora los dirigentes adelantaron la negociación y pactaron, por ejemplo, para el próximo año, 0% de reajuste real, solamente IPC. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Nestlé publicó sus resultados y tiene un crecimiento como en mucho tiempo no había tenido, un 3,6%, pero eso es a nivel regional, digamos, de Latinoamérica. Pero no se entiende. Yo no sé si los compañeros son muy inocentes, no han visto las cifras, no han visto la realidad. Nosotros durante el año pasado no paramos ningún solo día durante la pandemia. Es más, hubo que alargar la jornada porque habían trabajadores que se iban porque estaban contagiados y se trabajó en jornadas de 12 horas. Fue complejo, pero los programas de producción se cumplieron. Entonces, es toda una política de Nestlé, no solamente en Chile, a nivel regional de Latinoamérica también se están negando a cumplir los contratos colectivos en Colombia, por ejemplo, en la fábrica de Bugala Grande y Florencia. En Brasil, en 3 estados, compañeros, les bajaron la asignación de colación en cerca del 50%, un 48,6% le bajaron la asignación de colación a los trabajadores de Nestlé. En Perú, desde enero, compañeros, desde enero hasta la fecha no le han aumentado el sueldo de acuerdo al contrato colectivo en un 5% que lo tienen pactado. Y eso han tenido que judicializarlo para ver qué es lo que va a pasar. En Perú, Nestlé también con sus prácticas creó una empresa que se llama Nestlé Marcas, que tiene 5 trabajadores, pero que es la empresa para donde se van las utilidades y con eso disminuyen el pago de la gratificación y la ganancia de los trabajadores. Entonces, es una política de aprovechar este tiempo de pandemia y colocarle sobre la mesa, bueno, estamos en crisis y no podemos dar más. Así que, si me disculpa, bueno, yo quería largar un poco más el tema, pero aparte para tener la mirada de que Nestlé no solamente en Chile está vulnerando los derechos de los trabajadores. Así es. Sino que en varios países más. Exactamente. Bueno, ese es el rol que están jugando las multinacionales. ¿Ah? Ahora, es muy lamentable que la política antimonopolio en Chile no funcione y prácticamente no exista. Que estas empresas se hayan apropiado prácticamente de todo el mercado de cereales, de yogur, de la leche, del café, etcétera. Toda la alimentación de mascotas. Estamos ante una situación de este modelo neoliberal que ha dejado al mercado el abuso y la explotación, digamos. Están así que el propio G7 ha tenido que decir que ya se acaba este asunto y le ha puesto un impuesto. Pero aquí la autoridad chilena es como que lloviera, digamos. O sea, el avance de los oligopolios es tremendo. O sea, cada vez tenemos una sociedad más concentrada en pocas manos, digamos, y también con tanto abuso, digamos. Mucho abuso todo el tiempo. O sea, es en el mundo del trabajo, en el mundo real de los ciudadanos, estas cosas se ven reflejadas en la alza de precios que estamos viviendo. Sí, es increíble. Todos los días suben los precios, todos los días. Y el gobierno sube el sueldo a 337.000 pesos, el sueldo mínimo. O sea, es una vergüenza. De verdad que tenemos unos gobernantes que gobiernan solo para ellos. Y esto tiene que cambiar. Y nosotros necesitamos, más que nunca, un movimiento sindical unido, unificado, coordinado, que tenga una plataforma que luche por los trabajadores y no solamente vamos a los salones o participamos solamente de reuniones con la autoridad o con los empresarios. Necesitamos negociar mejores condiciones de trabajo. Yo de eso soy enfático, necesitamos negociar mejores condiciones de trabajo. Y no solamente quedarnos con las migajas que el sistema quiere otorgarnos. Miren,
Después se dice, no, lo que pasa es que el movimiento sindical no ha dejado de lado la lucha de clases. ¿Pero qué quieren que hagamos? Si nos pegan, en algún minuto tenemos que cansarnos y reaccionar. Yo el llamado que le hago al movimiento sindical a unificarnos. Dejemos de lado todos los egos personales, los intereses personales. Y vamos a una coordinación a lo menos del movimiento sindical nacional, de todas las centrales sindicales, lo necesitamos. Si no es que por darnos un gusto, sino que los trabajadores necesitan tener una coordinación nacional de la central y del movimiento sindical para tener una propuesta política, una propuesta sindical, social, una propuesta programática de cómo queremos el Chile de mañana. Mire, están varias cosas que ahí pudiéramos tratar, pero cuando tratemos el tema de la constituyente vamos a poder a lo mejor profundizar. Sí, porque lo que yo quería plantear como pregunta para dejarlo en la mesa, digamos, es que cuando se plantean algunas mejoras que no vienen necesariamente del mundo sindical, sino que de iniciativa de algunos parlamentarios, escuchando las voces, por supuesto, de las dirigencias sindicales, de disminuir, por ejemplo, la jornada laboral de 45 o de 40 a 38 horas y dar a los trabajadores 3 días libres, las voces del gobierno, los dirigentes empresariales, plantean inmediatamente que esto es totalmente inviable en un país en que se supone que vamos a estar avanzando en el trabajo a distancia, en que se ha legislado acerca del trabajo desde el hogar, por ejemplo. Entonces las condiciones laborales que van a tener los trabajadores en el futuro van a ser totalmente distintas, pero no, aquí lo que se plantea inmediatamente es que este no es un debate para darlo en este momento y ni siquiera se abre la posibilidad a conocer cuál es la propuesta que están dando o están ingresando un grupo de parlamentarios ahí en el Congreso. ¿Cómo ven esta disposición negativa que tienen desde el gobierno y desde el empresariado a avanzar en este tipo de ideas? José Guzmán, por favor. Sí, mire, yo creo que el tema hay que verlo, digamos, de distintas perspectivas, porque yo creo que lo principal, o se genera una pregunta en realidad, ¿qué sería primero? ¿Mejorar los salarios o rebajar la jornada? ¿Por qué esa pregunta? Porque si al trabajador le van a quedar más horas libres, o va a pactar o va a pedir trabajar horas extraordinarias en el trabajo para aumentar su salario, o va a trabajar en otro lado. Entonces, el objetivo de una menor jornada es para que el trabajador tenga tiempo libre para su recreación, su formación, su familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería primero? Mejorar los salarios, y para eso deberíamos tener una legislación en cuanto a la negociación colectiva que empareje un poco más la situación de poder darle herramientas a los sindicatos para que avancemos en la negociación colectiva de manera más pareja al enfrentarnos a la empresa. En ese sentido, yo creo que es importante, claro, avanzar, ¿sí? Si se puede avanzar en la rebaja de las jornadas, es espectacular, pero también se niega. Entonces, pero lo que yo, desde mi pregunta, es ¿qué es lo que sería primero? Porque si no va a ser algo, tener menos horas en una parte para ir a trabajar otras horas en otro lado. Eso quería plantear. José Ortiz. Sí, mira, yo creo que hay que ir por los dos derechos. O sea, la pandemia ha provocado una situación que ha aumentado mucho la productividad. O sea, se está produciendo más con menos trabajadores. Eso es aumento de la productividad, o como decían antiguamente los viejos líderes sindicales, es aumento de la explotación, digamos. Te explotan más y te pagan lo mismo, ¿no?
Entonces, yo me inclino porque hay que mejorar la calidad de vida de los trabajadores. No puede ser que nosotros nazcamos para trabajar o que vivamos para trabajar. Necesitamos, por tanto, mejorar el salario. Por eso que es tan importante el aumento del sueldo mínimo, porque necesitamos aumentar el salario para que la gente tenga ingresos suficientes para sobrevivir y poder en algún minuto poder descansar de verdad y salir a mirar otro aire, a mirar otras cordilleras, otros mares, otros ríos. O sea, tener el tiempo suficiente y al mismo tiempo para atender a la familia. Si aquí todo el mundo reclama dice que la delincuencia aumenta, y bueno, ¿y qué quieren? Si el padre está todo el día, sale a las 6 de la mañana y retorna a las 8 o 9 de la noche. La madre sale a las 6 o 7 de la mañana y retorna a las 7 o 8 de la noche. Y los niños se están criando solos, o con la abuela, o con alguna hermana. O en la esquina. Claro, o en la esquina, claro. Pero no es criarse, simplemente ver lo que le dé su entendimiento, y con padres que no están presentes, no porque no quieran estarlo, sino porque no pueden estarlo, porque necesitan tener recursos para alimentar a esos niños y al mismo tiempo darle educación. Y hoy día una carrera universitaria, por ejemplo, significan 400.000 pesos mensuales que tiene que tener el padre, la madre, para poder darle educación a los hijos. O sea, tienen que elegir entre que los hijos sean analfabetos o darle educación. Y por tanto, para darle educación tienen que salir a trabajar los dos y dejar a los niños botados. Y ahí se da todo, todo lo que acontece, y que los niños terminan a veces metidos en la delincuencia, en la drogadicción. Entonces, y segundo, nosotros necesitamos trabajar por tanto menos horas de trabajo y tener mejores salarios. Y que en Chile se puede, pues sí. Si las principales fortunas de Chile aumentaron su patrimonio en 74, 75%, 45%, que es vergonzoso. Exacto. Que el Polman sea, no sé, más rico que antes de la pandemia, mientras todos los demás estamos jodidos y los precios siguen subiendo. La gente vive peor porque puede comprar menos con el dinero de su sueldo. Entonces hay que cambiar Chile, y hay que cambiar la mirada de la sociedad, y si queremos tener una mejor sociedad necesitamos varias cosas: que haya menos jornadas de trabajo, que haya mejores salarios, y que los padres puedan atender a sus hijos, puedan conducirlos, que puedan enseñarles valores. ¿A qué hora les enseñan valores si llegan a puro a comer y a dormir? Y a veces tienen que llegar a las mujeres a hacer la comida de la noche para la noche y para el otro día. Entonces, tenemos una triple jornada en la práctica de las mujeres ahora, triple jornada. Y con poco salario, bajo salario, y ni siquiera tenemos posibilidad de distraernos, de recrearnos, de autoeducarnos, no tenemos posibilidad. Y nos dicen, bueno, yo sé que el programa no existe, pero nos dicen que Quique Morandé es el mayor acceso a la cultura que tenemos en nuestro país. No ha mejorado mucho más la televisión chilena. Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa Trabajadores y vamos a volver inmediatamente con José Guzmán y José Ortiz para seguir conversando sobre este y otros temas. Recordemos que mañana domingo 4 de julio comienza la Convención Constitucional, y ese es uno de los temas que vamos a abordar en este segundo bloque. Vamos y volvemos.
Ya estamos de regreso aquí en el programa Trabajadores luego de esta pequeña pausa que hacemos todos los fines de semana aquí en nuestro espacio. Estábamos conversando con José Ortiz y con José Guzmán, que estamos esperando que se reconecte con el programa, acerca de las millonarias ganancias que han tenido los multimillonarios de nuestro país, los Luxich, los Angelini, los Mate, y entre ellos también el presidente Sebastián Piñera. Fíjese que si usted ingresa en el ranking Forbes de la revista norteamericana, usted va a encontrar que el presidente de los Estados o el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es llamado multimillonario, tiene menores recursos o menor riqueza que el mandatario chileno Sebastián Piñera. Esa es una situación que llama bastante la atención, porque en el caso de Donald Trump todo el mundo reconoció que se trataba de un multimillonario, y en el caso del presidente chileno él sale con total desparpajo en la televisión chilena diciendo que el IFE es la mejor solución que se le puede dar a los trabajadores de nuestro país cuando se tratan de ingresos máximos de 500.000 pesos y mínimo de 177.000 pesos, que fueron incrementados a raíz de la presión que se ejerció por parte de la oposición en el Parlamento. Es decir, estamos hablando de dos mundos totalmente distintos, ¿no es así, José Ortiz? Bueno, son mundos distintos de la cantidad de capital y de riqueza que tienen los norteamericanos, y la vida que tienen los norteamericanos no tiene nada que ver con la vida que tenemos nosotros los chilenos. Ahora, si alguien se hubiese ganado ese dinero trabajando, sería valorable, ¿no? Pero nosotros sabemos que el trabajo nos da riqueza, al menos a los trabajadores, y que la riqueza del actual presidente de Chile es producto de hartas cosas poco éticas, y dicen algunos incluso de bastantes sinvergonzoras que ha hecho en su vida, digamos. Por tanto, es incomprensible que alguien que ha reconocido lo mismo, que no es capaz ni siquiera de clavar un clavo, que es un inútil, sea multimillonario explotando a otros. Pero aquí, todo, como es sabido, lo único que genera riqueza es el trabajo. No hay otra forma de generar riqueza. La riqueza no crece en los árboles ni crece en los bosques. Es el trabajo el que genera riqueza al transformar la materia prima en producto más avanzado, ¿no? El trigo en galleta, en pan, y los salmones en productos finos, o el cacao en chocolate, o el café en café soluble, etc. Y no se conoce que Piñera haya tenido nunca una fábrica. Él ha tenido clínica, ha especulado en la bolsa. Pero de salud no tiene idea, digamos. No tiene idea de nada. Si lo único que él sabe es sumar y restar, dice, aquí le quito aquí, me aumenta tanto la utilidad, y eso. Entonces, Chile es un país bastante rentista, poco productivo, no produce bienes ni de capital ni de consumo. Entonces, es la sociedad que tenemos, una sociedad que siempre ha operado con la explotación de los trabajadores, pagándoles sueldos miserables y haciéndolos trabajar extensas jornadas de trabajo. Recordemos la vida de los mineros del carbón y cómo vivían los cruceños, o cómo vivían los mineros del cobre hasta hace 30, 40 años atrás, y cuánto ganaba la Bradley Copper y toda la subsidiaria de las mineras norteamericanas, digamos. Entonces, tenemos un país que se ha basado en la explotación de su pueblo y también de su medio ambiente.
Entonces, eso es lo que tenemos. Desgraciadamente, esperamos que la nueva constitución ponga límite a esa destrucción del ser humano y de la naturaleza, porque si no nos vamos a quedar sin planeta y como no tenemos plata no podemos irnos como los otros señores a Marte, ni a Júpiter, ni a la Luna, digamos. Tenemos que quedarnos aquí eh, con todo lo que está aconteciendo estos días, digamos, de que el alza de las temperaturas, los huracanes, el hielo, o sea, al final la gente se está muriendo de frío y de calor, y por la inclemencia de la naturaleza, digamos, como son los huracanes, y también de la pandemia. No, Entonces, es brutal además ver que en países como Pakistán y en Canadá, que es una de las principales economías del mundo, las temperaturas han llevado a la muerte de personas. En Canadá cerca de los 40 grados, en el área de Montreal eran las noticias del otro día, y en el sector de Lahore, en Pakistán, habían alcanzado los 50 grados. Según las informaciones que llegaban, era de que la gente caía fulminada en la calle, que no se podía hacer vida durante el día. Todo el mundo estaba escondido por las altas temperaturas que tienen que ver precisamente con los gases de efecto invernadero, que son emitidos principalmente por las naciones desarrolladas como por los Estados Unidos, y que no tiene ningún compromiso con el planeta. De hecho, el gobierno de Donald Trump, la administración de Donald Trump se retiró del COP 11, del Acuerdo de París, que buscaba precisamente disminuir las altas temperaturas en un plazo de 30 años. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, se retiró de ese acuerdo. Cuando hablaba José Ortiz de los mineros del carbón, recordé cuando los trabajadores de las minas de Lota vinieron a Santiago en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a reclamar por el cierre de las minas de carbón ahí en el sur de Chile. Fueron en un camión tolva, lo recuerdo claramente, al Palacio Cauciño ahí en el centro de Santiago. Pues bien, no fueron dejados ingresar al palacio que ellos habían ayudado a construir, o sus padres, sus abuelos, con su trabajo debajo de la tierra, y fueron sacados con fuerzas especiales de carabineros. Una demostración más de cómo trata el Estado de Chile a sus trabajadores. Antes de ir al tema convencional, al tema constituyente, José Ortiz, José Guzmán, quería comentarles que esta semana la Fundación Sol sacó un nuevo informe que se llama Pensiones bajo el mínimo, los montos de las pensiones que paga el sistema de capitalización individual en Chile con datos del 2020. Una situación bastante llamativa, que demuestra una vez más que en Chile se están pagando salarios o pensiones que llevan a la pobreza absoluta a los trabajadores. Fíjense que el estudio de la Fundación Sol, dado a conocer el día jueves, dice que se demuestra que las pensiones del 50% de los jubilados de nuestro país fue menor a los 154.000 pesos. 154.000 pesos. Y en el Parlamento se discutió y se peleó para que el ingreso familiar de emergencia fuera de 177.000 pesos en el caso de una persona. Y aquí estamos hablando que el 50% de los jubilados, que muchas veces fueron ellos los únicos que trabajaron en su familia, tienen que recibir y sobrevivir con estos 154.000 pesos de jubilación. El documento dado a conocer demuestra que prácticamente el 80% de las pensiones son menores al salario mínimo, y solo un 12,5% alcanzó una pensión total de 503.000 pesos. José Guzmán, ¿qué le parece esta situación? Mira, yo igual me quedo un poco con lo que estaban conversando anteriormente y no me puedo guardar, digamos, una pequeña cosa que quiero decir, que el sistema económico imperante efectivamente está basado en la desregulación, la destrucción de los hábitats naturales,
y principalmente, digamos, que no quede un espacio para ir a contrarrestar eso. A eso se refiere, digamos, cuando digo la desregulación. Que tú vas a quejarte contra algo y no tienes por dónde. ¿Por dónde? O sea, tienes que, te ponen un edificio y tienes que irte contra ese edificio y no te dejan un procedimiento para ir fácilmente a reclamar contra lo que ellos llaman el progreso. Ahora, efectivamente, de hace harto tiempo respecto al tema previsional, se viene desnudando esta realidad, pero no ha tenido el eco que debería haber tenido. Y esto obedece a una cuestión, pienso yo, extraña que ocurre en los trabajadores. Porque el trabajador, mientras está trabajando y tiene un salario medianamente que le alcance, no se acoge a las quejas, no se acoge a los reclamos, no se suma a lo que quiere llevar una cantidad de trabajadores, sino que se dejan llevar, y cuando les empieza a apretar la cosa que no aumentaron el salario, que no les pagaron las horas extras, ahí se empiezan a incomodar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, por muchos años se ha venido tratando de agitar el tema previsional. Me acuerdo yo, hacíamos jornadas de información con Manuel Riesco, pero hartos años atrás, que dejaba muy claro para dónde iba la cosa y qué es lo que iba a suceder. Recuerdo que él nos advirtió en la crisis subprime, que es cuando se produce la primera debacle grande de pérdida de fondos previsionales. Tiempo antes él advirtió, cámbiense al fondo E porque antes que sea demasiado tarde. Hay compañeros de trabajo, por ejemplo, que después decían, pucha, mandaste el correo, no te hicimos caso. Yo perdí 8 millones, yo perdí 20 millones, yo perdí 15 millones. Entonces, no se entiende porque se van por el lado de que no, en el fondo A yo voy a apostar y voy a ganar. Como que si fuéramos corredores de bolsa. Claro, entonces, y no, si yo estoy bien, pero siguen perdiendo plata, no entienden. Entonces, ¿cómo hacerle, digamos, hubo un momento que fue cuando se levanta el tema no más AFP con el tema previsional para que se movilizó bastante gente, pero después decayó eso y no se ha vuelto a levantar, a pesar de que, como tú planteas, compañero, la Fundación Sol y Senda también saca información respecto de cómo va el asunto previsional, que es una aberración ver cómo, si tienes un sueldo de 600.000 pesos, por ejemplo, y te quedas con una jubilación de 150, pasas a la indigencia inmediatamente. Entonces, no hay ninguna seguridad social en eso. Por lo que, obviamente, yo no sé, digamos, cómo hay que hacer para ir a remecer a los trabajadores, porque los trabajadores, en mi pega tenemos muchos compañeros jóvenes, y que cuesta enrollarlos en estas conversaciones. Sino que están más pendientes del partido de Brasil, del cuarto retiro, y en realidad, compañero, uno no se puede meter en el bolsillo de otras personas, pero eso de que donde les pongan plata, fácil digo yo entre comillas, porque la empresa para llegar a un acuerdo con el sindicato pone un bono de término de 1,5 millones de pesos. Y todos están de acuerdo. Y no se fijan que con eso hipotecaron el reajuste del año que viene. No creció su remuneración el próximo año, no va a crecer. Solamente se va a ajustar con el deterioro del IPC. Entonces, yo creo que el tema es trabajar la conciencia de los trabajadores y presionar con movilización al sector político, a los políticos, digamos, que de alguna manera van a tener que orientarse
a obedecer lo que diga el pueblo. En esto digo pueblo y la clase trabajadora no ha estado en esa idea de movilizarse. Son muy pocas las organizaciones que se han atrevido. ¿Por qué? ¿Por qué se han atrevido? Porque ya no han aguantado más los abusos. Eso es, digamos, un poco lo que yo trato de entender de cómo hacer para avanzar en esto. Tenemos esperanza de que efectivamente se aborde en la nueva Constitución el tema de la seguridad social en general, donde se vea y qué sistema de pensiones vamos a tener en el futuro. Va a ser uno de los Porque temas, el actual sin sistema, duda. todos sabemos que el actual sistema no está diseñado para otorgar pensiones a los trabajadores. Así es. Y precisamente hay que recordar que también el tema de las pensiones fue uno de las banderas de lucha que estuvo presente durante el estallido social. ¿Cómo toda esta situación, José Ortiz, las pensiones, las demandas de los trabajadores, la defensa de los convenios internacionales suscritos por Chile y que no son tomados en cuenta y pasados a llevar incluso por la legislación nacional, se pueden colocar en esta convención constituyente que comienza este domingo 4 de julio su trabajo ahí en el Palacio Pereira? Bueno, mira, Raúl, yo creo que el sindicalismo, porque yo insisto, ¿no? En Chile no tenemos movimiento sindical, tenemos sindicatos, tenemos federaciones, pero no tenemos movimiento sindical, desgraciadamente, porque el movimiento se mueve. O sea, un movimiento es cuando algo se mueve. Aquí estamos aletargados, estamos durmiendo, estamos dispersos, estamos peleados. Por tanto, ¿tenemos sindicatos? Sí. ¿Tenemos federaciones? Sí. ¿Tenemos confederaciones? Sí. Tenemos 4 centrales por falta de una. 4. Por la estupidez de muchos dirigentes sindicales que encontraron que era mejor así, digamos. Pero tenemos ya 4 centrales sindicales. Y cada cual por lo de ello. Yo veía estos días, nosotros venimos trabajando como Frente Unitario de Trabajadores en una propuesta constitucional de los trabajadores. Hemos invitado a otras organizaciones a intercambiar y hacer una propuesta única del movimiento sindical. No hemos tenido respuesta, al revés. Muchas de las cosas que nosotros hemos propuesto la han tomado otras organizaciones y han sacado su propia, pero así no sirve. Si yo la casa que tengo la divido en 4 partes, voy a tener que tener 4 cocinas, 4 comedores. O sea, o es un despilfarro. Eso es lo que ocurriría con el movimiento sindical. Con 4 centrales tenemos 4 propuestas. Y tenemos 4 amigos y 4 enemigos. Entonces eso no se logra entender. Claro, yo entiendo, hay algunos dirigentes sindicales que nunca han sabido lo que es la explotación. O que supuestamente fueron dirigentes sindicales y nunca han sabido la explotación. Entonces, cuando alguien no... Carlos Marx decía que la gente piensa como vive. Claro. Por tanto, si nunca te han pegado, no sabes lo que es el dolor. Si nunca te han explotado, no sabes lo que es ser explotado. Pasar hambre. Si no has pasado hambre, ¿cómo vas a saber qué es lo que es eso? Digamos? Entonces, el tema aquí es que tú dices, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos y qué es lo que debería contemplar, cómo incorporar los derechos de los trabajadores en la Constitución? Mire, nosotros tenemos una base básica que ha sido aprobada, escuchen esta fecha, en 1948 y 1949. Al término de la Segunda Guerra Mundial se acordó en el mundo. Todas las naciones lo acordaron. El convenio 87 y el convenio 98, que es el convenio sobre libertad sindical y la protección a ese derecho y el derecho a negociar colectivamente. Entonces, para nosotros el piso, después vino el convenio 135 de protección a los representantes de los trabajadores. Entonces, el piso para nosotros es que la Constitución debe estar establecido claramente estos preceptos constitucionales o preceptos internacionales
de derechos de los trabajadores. Dicho de otra forma, tiene que estar asegurado el derecho a organizarse en sindicato. Tiene que estar asegurado el derecho a negociar colectivamente. Tiene que estar asegurado el derecho a huelga. El derecho a huelga. Tiene que estar asegurado la protección por parte del Estado de esos 3 derechos y una sanción ejemplar para los que violan este derecho. Te pongo un caso muy concreto. Nosotros estamos negociando en este minuto por exigencia y por orden de tribunales con la empresa Merquén, una empresa uruguaya, que es la empresa Merquén S.p.A., de propiedad de capitales transnacionales, dirigida por unos uruguayos, quienes se niegan a sentarse a la mesa con los dirigentes que le presentaban el petitorio, pese a que el tribunal ordenó que la negociación colectiva debía seguir. Y a ese tipo no le pasa nada. Lo hemos demandado a tribunales y los tribunales están ciegos. Pero parece que tienen la mano larga. ¿No? Y han rechazado que el que le ofrezcan plata a los dirigentes, que el que ofrezcan beneficios a unos trabajadores y no a otros, sea una práctica antisindical. Y la sanción, si es que logramos ganar esa demanda en tribunales que valen hongo, que meten preso a los luchadores de la protesta, digamos, pero que dejan libre a quien atropella a una persona curado, el que lo atropelló, digamos, y no lo ha atropellado. O sea, tenemos ahí un problema muy grave, o sea, porque no hay penalización, o sea, no le pasa nada al tipo, tiene que pagar 5 millones de pesos y queda libre de polvo bajo. O sea, en Chile, violar los derechos de los trabajadores y los preceptos de los tratados cuesta 5 millones de pesos. Entonces, es una aberración. Sale súper mal. Ahora, yo estoy preocupado, y quiero decirlo así, porque he escuchado a muchos constitucionalistas que tratan de que, mira, vamos por aquí, pero no vamos tan allá, ¿no? Entonces, ayer participé en un seminario donde decían de que había que quitar de la Constitución la prohibición de que los dirigentes sindicales sean representantes populares. Políticos. Claro, y que puedan ser representantes populares, que eso había que quitar esa prohibición. Y colocarlo, no hacerlo desaparecer, Raúl, sino colocarlo en la ley. O sea, estos desgraciados quieren seguir quitando, eliminándonos nuestros derechos civiles. Quieren quitarnos los derechos civiles. O sea, yo asumo un cargo de dirigente sindical y pierdo mis derechos civiles. Es como un castigo al final. Claro. Entonces, ya, tú ya elegiste ser dirigente sindical, vos cagaste. Disculpe el chilenismo, el francés. Sí, sí. Jodimos el tiro, que ya no podemos hacer nada más. Entonces, aquí hay una situación de que, y algunos constituyentes no entienden esto. Hemos conversado con algunos y uno se da cuenta que no entienden. No entienden que si no están elevados al rango constitucional, los derechos, la Corte Suprema, los tribunales, se lo pasan por buena parte, como han hecho hasta hoy día con el artículo 5 de la Constitución, que los obliga que en sus sentencias tengan que tener en cuenta los convenios internacionales. No los tienen en cuenta. Bueno, esperemos que en el desarrollo de la elaboración de la Constitución efectivamente se puedan tomar en cuenta estos derechos, porque los derechos civiles, los derechos sociales de los chilenos, de las chilenas y de todos los que integran el país tienen que estar incluidos en la Constitución política. De hecho, en la Constitución política de 1980 hay derechos que no se toman en cuenta y que se pasan a llevar, a pesar de que es una Constitución que todos sabemos fue instituida en dictadura y que nunca ha sido hecha
por constituyentes, como va a comenzar a ser este día domingo. Esperamos que esas visiones, que las visiones de todos, de todas, puedan ser incluidas y por supuesto de quienes construyen cada día la riqueza de nuestro país. Se nos acabó lamentablemente el tiempo, José Guzmán, José Ortiz. Yo quiero dejar la invitación hecha para que la próxima semana sigamos compartiendo y debatiendo estos temas. El domingo, mañana 4 de julio, se va a comenzar a escribir la Constitución de nuestro país. Hay convocadas movilizaciones desde temprano de este día domingo. Hay que ver qué es lo que ocurre con ello. Hay varios constituyentes que han señalado de que en caso de haber represión se van a retirar de la ceremonia de inauguración, y también hay que ver cuáles van a ser los primeros temas que se van a colocar en la mesa para comenzar a redactar esta constitución política nueva para Chile, algo inédito en los 200 años de historia republicana de este país, que está colgando en la plataforma continental sudamericana, aquí en el sur austral del planeta. Muchas gracias, José Ortiz, muchas gracias, José Guzmán, y por supuesto invitarlos para que puedan estar la próxima semana junto a nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós. Estén bien. Que estén bien. Chao, chao. Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez.